En la historia de las guerras de todos los siglos, existen innumerables relatos de miles de incidentes en los que, de manera involuntaria durante combates, soldados han sido asesinados por sus propios compañeros o por tropas aliadas, así como también civiles inocentes que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. En alemán se le llama fuego propio, aunque desde hace tiempo se ha impuesto el término inglés friendly fire. Se estima que entre el 2 y el 20% de todas las bajas en combate son víctimas del friendly fire, y la frecuencia estadística se ha mantenido relativamente constante en los últimos 200 años, considerando el número de tropas involucradas en los combates. Pero cuando en la guerra un soldado mata intencionalmente a un compañero o un superior, es asesinado por un subordinado, lo que equivale a un asesinato, se utiliza la palabra inglesa fragging, que significa fragmentar. Este término surgió por primera vez durante el aumento del compromiso estadounidense a partir de 1964 en la Guerra de Vietnam, cuando superiores impopulares eran asesinados por la noche o durante un ataque con una granada de fragmentación lanzada a una tienda de campaña o a una trinchera. Después se afirmaba que la víctima había muerto por fuego enemigo. El uso de granadas de mano también se debía a que no quedaban huellas dactilares en ellas, y era imposible realizar una prueba balística que pudiera identificar al autor. Supuestamente, durante la Guerra de Vietnam hubo 800 casos confirmados de fragging en el ejército y la infantería de marina de Estados Unidos. El friendly fire afectó tanto a soldados como a civiles, sin importar rango, edad o género. El inglés Simon Webb relata que en 1940, durante la Batalla de Inglaterra, un número considerable de sus compatriotas murieron por a causa de friendly fire, de su propia artillería pesada, la cual, ante la falta de cañones antiaéreos, fue utilizada en las ciudades para combatir a los aviones alemanes. Lógicamente, es imposible acertarle a un avión que se mueve rápidamente con un proyectil de artillería disparado. Pero como innumerables proyectiles tenían mecanismos de espoleta defectuosos, no detonaron a 3.000 metros de altura, sino que cayeron sobre las ciudades. Un experto del laboratorio Cavendish de la Universidad de Elite Cambridge estimó que la mitad de los proyectiles ingleses explotaron cerca del suelo y mataron a tantas personas como las bombas alemanas. Si eso fuera cierto, el ejército británico y su artillería habrían sido responsables de más de 25.000 muertes en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Esa cifra bien podría ser correcta, ya que en ese entonces en Gran Bretaña el número de heridos y muertos por fuego antiaéreo era de conocimiento general y, a pesar de la censura, se mencionaba detalladamente tanto en periódicos nacionales como regionales. Por ejemplo, el 29 de marzo de 1944, en el Western Mail, granadas antiaéreas, una de las cuales explotó en una fábrica llena de gente y mató a 12 personas, entre ellas 7 mujeres, y dejó muchos heridos. Fueron el lunes la principal causa de los daños durante las medidas de defensa sobre la zona costera del sur de Gales. Para mostrar ahora las dimensiones y las trágicas consecuencias que puede tener el friendly fire, aquí algunos ejemplos de los últimos 2 años de la Segunda Guerra Mundial. Después de que el teniente general Karl Abel, originario de Austria, fuera encargado el 20 de febrero de 1943 de comandar el 24º Cuerpo Panzer, realizó el 21 de febrero un reconocimiento al frente durante la caótica retirada alemana al noroeste de Stalingrado, cuando luego, en medio de una densa tormenta de nieve, se encontró con soldados de una división del Cuerpo Alpino italiano. Estos confundieron su vehículo de mando con un vehículo blindado soviético y lo atacaron con granadas de mano. En ese ataque, el general Abel resultó tan gravemente herido en la pierna izquierda que falleció pocas horas después en el puesto de socorro. Con esto,
El cuerpo ya había perdido a su cuarto general comandante en un periodo de solo 4 meses. El 3 de octubre de 1942, el general de las tropas blindadas Willibald von Langermann y Erlenkamp, quien cayó durante un reconocimiento en el frente cerca de Storo-Chervoy, debido a un bombardeo de artillería. Su sucesor, el general de artillería Martin Wandel, es considerado desaparecido tras la casi total destrucción del 24º Cuerpo Blindado en la operación soviética Ostrogozhsk-Rosoch en enero de 1943. Luego, el general de división Arno Jahr fue encargado temporalmente de liderar los restos del cuerpo el 20 de enero de 1943, pero debido a la situación desesperada, se quitó la vida con un disparo de pistola apenas un día después. Y nuevamente, al día siguiente, su sucesor, el general de infantería Karl Abel, murió a causa del llamado friendly firing de los cazadores de montaña italianos. O vayamos a la noche del 16 al 17 de mayo de 1943, cuando en la operación Chastise, que en inglés significa castigo, 19 bombarderos Lancaster del Escuadrón de Bombarderos número 617 de la Real Fuerza Aérea Británica, bajo el mando del comandante de ala, equivalente a teniente coronel Guy Penrose Gibson, atacaron y destruyeron con minas rodantes, especialmente desarrolladas para ello, las presas de 6 embalses, lo que provocó, debido a la ruptura de las presas de Möhne y Edersee, inundaciones catastróficas en la región del Ruhr y en los pueblos del Valle de Eder. En ese evento murieron al menos 1.650 personas, entre ellas 1.026 prisioneros de guerra extranjeros, empleados civiles de Francia, Bélgica y los Países Bajos, así como trabajadoras forzadas en varios campos ubicados debajo de las represas, en su mayoría provenientes de la Unión Soviética. Tan solo en la ciudad de Neheim, en la confluencia de los ríos Möhne y Ruhr, murieron más de 800 personas, entre ellas al menos 493 trabajadoras forzadas rusas. Durante la operación, algunos de los aviones atacantes fueron derribados por la artillería antiaérea, y de los 133 soldados británicos involucrados, 53 murieron. La utilidad militar de la operación, en la que debido al llamado Friendly Fire, murieron principalmente prisioneros de guerra extranjeros y trabajadoras forzadas, fue tan controvertida dentro del mando británico que incluso el implacable mariscal del aire británico, Arturo Harris, bajo cuyo mando la Real Fuerza Aérea había destruido gravemente numerosas ciudades alemanas mediante bombardeos en los que cientos de miles de personas murieron quemadas o aplastadas, rechazó el plan y opinó que todo eso no había sido más que una acción espectacular. Cuando el 28 de enero de 1944, un tren de la Wehrmacht, con alrededor de 800 prisioneros de guerra estadounidenses, británicos y sudafricanos, se dirigía a un campo de prisioneros alemán y cruzaba un puente en la Ponte Paglia, en Alerona, Italia, fue bombardeado por una formación de bombarderos B-26 del Bombardment Group 320. Mientras muchos de los prisioneros pudieron escapar, alrededor de 400 murieron, y sus fosas comunes en la ciudad fueron destruidas posteriormente por más bombardeos. Después de la invasión aliada en Normandía, el 6 de junio de 1944, la Operación Cobra, que tuvo lugar del 25 de julio al 4 de agosto, permitió la ruptura del enclave de Normandía. Para apoyar esta operación, se utilizaron cientos de bombarderos de la Octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También el 24 de junio, los bombarderos debían bombardear las posiciones alemanas, pero el mal clima hizo imposible una identificación adecuada de los objetivos. Y aunque varias misiones fueron canceladas, y varios líderes de escuadrón se negaron a bombardear sin una identificación clara, 350 bombarderos B-24 y B-17
despegaron y atacaron tanto el aeródromo aliado A-5 en Schiphol como partes de la 30ª División de Infantería de los Estados Unidos, resultando en 25 soldados estadounidenses muertos y 131 heridos. Cuando el clima mejoró al día siguiente, ahora debía atacar la 9ª Flota Aérea. Pero aunque el comandante en jefe del primer ejército de los Estados Unidos, el general Omar Bradley, había ordenado a los oficiales de planificación de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, que hasta 1947 seguía bajo el mando del ejército, bombardear las líneas alemanas de este a oeste para dificultar una posible retirada de la Wehrmacht. El mando de la flota aérea estadounidense hizo que sus bombarderos medianos atacaran de norte a sur, justo sobre las posiciones de los aliados. El resultado de este friendly fire fueron 490 heridos y 111 soldados estadounidenses muertos, entre ellos, durante la inspección de un batallón del 120º Regimiento de Infantería en St. Louis, el importante teniente general Leslie McNair para los Estados Unidos, comandante en jefe de la base de Fuerzas Armadas, que contaba con varios millones de personas. Con esto, el general Leslie McNair fue la víctima estadounidense de mayor rango de friendly fire en la Segunda Guerra Mundial, y la 30ª División de Infantería de los Estados Unidos perdió 700 hombres en 2 días. 5 meses después, durante la ofensiva alemana en las Ardenas, que comenzó el 16 de diciembre de 1944, una unidad de artillería canadiense enviada para apoyar a los regimientos estadounidenses en retirada, confundió a una unidad estadounidense con soldados alemanes y les disparó. 76 soldados estadounidenses murieron y 138 resultaron heridos. Luego, el 1 de enero, durante la operación Bodenplatte, alrededor de 850 cazas y cazabombarderos alemanes realizaron un ataque sorpresa contra aeródromos aliados en los Países Bajos, Bélgica y Francia. Se perdieron 292 aviones, 213 pilotos murieron o fueron capturados tras ser derribados, y 18 pilotos resultaron heridos. En el vuelo de ida y vuelta, entre 30 y 35 aviones fueron derribados por la artillería antiaérea alemana, aunque podrían haber sido considerablemente más. Entre las pérdidas alemanas hubo 3 comandantes de escuadrón, 5 comandantes de grupo y 14 capitanes de escuadrilla. Fue la mayor pérdida de personal de la Luftwaffe en un solo día, causada también por friendly fire. El 3 de marzo de 1945, en busca de una plataforma de lanzamiento de cohetes V-2, la Real Fuerza Aérea bombardeó por error de navegación el suburbio densamente poblado de Bezuidenhout, en La Haya, Holanda. El bombardeo causó grandes destrucciones en la región. 511 personas murieron, 344 resultaron heridas y 30.000 perdieron su vivienda. El 14 de abril de 1945, poco antes del final de la guerra, 2 submarinos alemanes se dirigían a Noruega, el U-1272 bajo el mando del Oberleutnant Sur-See Hans Schattenborg y el U-235 bajo el mando del capitán Leutnant de la reserva Friedrich Husken. En el Kattegat, al noroeste del cabo Skagenshorn en Dinamarca, se encontraron a profundidad de periscopio con un convoy alemán compuesto por el destructor Friedrich Inn, el ferry ferroviario Preußen y el torpedero T-17. Mientras el U-1272 se sumergía a mayor profundidad, el U-235 salió a la superficie, quizás para identificarse. Pero cuando volvió a sumergirse de inmediato y el destructor confundió el remolino del periscopio con la estela de un torpedo, el T-17 lanzó una serie de cargas de profundidad, una de las cuales impactó directamente al submarino. Sin embargo, la tripulación del T-17 perdió rápidamente el entusiasmo por el aparente éxito cuando el cadáver de un oficial del submarino fue arrastrado a la superficie. Los 48 hombres del U-235 murieron víctimas del friendly fire 13 semanas antes del final de la guerra. Luego, 5 días antes de la rendición alemana, el 3 de mayo de 1945,
ocurrió el que probablemente sea el caso más grave y trágico de Friendly Fire en la historia. El hundimiento absurdo e innecesario de los 3 barcos alemanes que estaban en la bahía de Lübeck. Del gran barco de pasajeros Cap Arcona, del barco de carga Tilbeck y del barco de vapor Deutschland. Ese jueves, varios escuadrones del 83º Grupo Aéreo, bajo el mando del coronel Thomas Trail, en la Segunda Flota Aérea Táctica Británica, dirigida por el mariscal del aire Sir Arturo Cunningham, dañaron un total de 115 barcos con bombas, cohetes y cañones de a bordo en 4 ataques separados pero sincronizados, y hundieron 23 barcos, incluyendo a las 3 de la tarde el Cap Arcona y el Tilbeck. En ese ataque, más de 7,000 personas murieron quemadas, ahogadas o fueron asesinadas en el agua por los pilotos de la Real Fuerza Aérea. Alan Weiss, piloto del Escuadrón 193 de la Real Fuerza Aérea, comentó lo siguiente sobre este tema. Usamos nuestros cañones de a bordo contra los tipos que estaban en el agua y los abatimos con cañones de 20 milímetros. Es algo terrible, pero nos dijeron que teníamos que hacerlo y lo hicimos. Así es la guerra. Sin embargo, no eran soldados alemanes como esperaban los ingleses, sino 6,400 prisioneros de campos de concentración del campo de concentración de Neuengamme, en Hamburgo, provenientes de 15 países, así como prisioneros de guerra rusos y aliados, incluyendo alrededor de 100 judíos. Entonces, se supone que estos sobrevivientes de las atrocidades de los campos de concentración, según un acuerdo entre el Reichsführer de las SS Heinrich Himmler y el vicepresidente de la Cruz Roja Sueca y primo del rey en Estocolmo, el conde Volke Bernadotte, serían llevados a la libertad en Suecia en los llamados autobuses blancos que llegaron en barcos, como ya había sucedido en abril, con casi 6,000 prisioneros del campo de Neuengamme. Cuesta trabajo creerlo, pero con la liberación de prisioneros de campos de concentración y prisioneros de guerra, el liderazgo de las SS realmente esperaba obtener mejores condiciones en las negociaciones de armisticio con los aliados occidentales. Después del hundimiento de los barcos sobrecargados de personas, la Real Fuerza Aérea hizo declaraciones disculpándose, diciendo que los pilotos británicos no sabían nada sobre los prisioneros de guerra y los sobrevivientes de los campos de concentración que estaban en los barcos. Sin embargo, en documentos británicos publicados en los años 70, se puede leer que el gobierno sueco había informado a la Real Fuerza Aérea sobre esto antes del ataque. También es probable que el mando militar británico haya recibido la noche del 2 de mayo información de la delegación de la Cruz Roja de Lübeck de que había prisioneros en el Cap Arcona. Y ya durante el primer ataque se habían colocado banderas blancas claramente visibles, y durante el bombardeo, marineros alemanes y también muchos prisioneros ondearon manteles y sábanas blancas por las escotillas. Los registros de la Real Fuerza Aérea sobre los ataques a los barcos estarán clasificados hasta el año 2045. En cambio, la Real Fuerza Aérea solo hace referencia, de manera general, a su objetivo operativo en ese momento, que con el ataque a los barcos en la bahía de Lübeck, denominado Big Shipping Strike, buscaba impedir los movimientos de retirada de los mandos de la Wehrmacht y las SS hacia Noruega, que aún no estaba ocupada por las tropas aliadas, lo cual no corresponde a los hechos. Y ni siquiera se respetó el descanso eterno de los miles de ahogados que aún yacían en las entrañas del Cap Arcona. Durante una práctica de tiro después del final de la guerra, unidades británicas lo incendiaron nuevamente. En los años 50, el Cap Arcona y el Tilbeck fueron desmantelados para chatarra. En los antiguos lugares de anclaje del Cap Arcona y el Tilbeck todavía se encuentran, a 17 metros de profundidad, restos óseos de 3,000 víctimas que nunca fueron sepultadas. En muchos lugares de Schleswig-Holstein, tumbas y monumentos recuerdan a los miles de víctimas que esperaban haber escapado de los horrores de los campos de concentración, pero que luego sufrieron una muerte cruel a causa del Friendly Fire. Finalmente, existe la historia relativamente desconocida de un intenso combate aéreo entre aviones estadounidenses y soviéticos,
que durante mucho tiempo se mantuvo completamente en secreto, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Este tuvo lugar el martes 7 de noviembre de 1944 y fue mencionado por primera vez en 1963, durante la época del deshielo político bajo Nikita Khrushchev, en el libro del excomandante del 37º Ejército, el general Sergei Semyonovich Biryusov. Él, al igual que todos los demás que escribieron sobre esto después, no estuvo presente, pero aún podía recordarlo. El lugar fue el espacio aéreo sobre la ciudad de Niš, en el sur de Yugoslavia. Un poco más de 2 semanas antes, el 20 de octubre, el Ejército Rojo, apoyado por grupos partisanos, había expulsado a la Wehrmacht de Belgrado y ahora se concentraba en la toma de Budapest. En las rutas de marcha también estaba el 6º Cuerpo de Guardias de Fusileros soviéticos. Según el calendario gregoriano, este 7 de noviembre era el 27º aniversario de la Revolución de Octubre de 1917. Muchos tanques y camiones estaban decorados con banderas rojas y pancartas de propaganda. En medio de la columna, una banda de música tocaba. Pero de repente, la música fue ahogada por el rugido de los motores de numerosos aviones, que a primera vista parecían ser aviones de reconocimiento alemanes del tipo Focke-Wulf FW-189. Cundió el pánico, pero desapareció igual de rápido, ya que no eran Focke-Wulf 189 alemanes, sino los muy temidos cazabombarderos estadounidenses del tipo P-38 Lightning, marcados con las estrellas blancas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero entonces sucedió algo inesperado, porque apenas los estadounidenses estuvieron sobre la columna. La atacaron con el fuego de sus ametralladoras de 4x12.7 milímetros, el cañón de 20 milímetros y cohetes de 127 milímetros. Mientras los soldados soviéticos buscaban cobertura, agitaban desesperadamente sus banderas rojas, pero el ataque continuó sin disminuir. Así comenzó el combate aéreo entre estadounidenses y soviéticos sobre la ciudad de Niš. Ese 7 de noviembre, los cazabombarderos Lockheed P-38, Lightning del 95º, 96º y 97º Escuadrón de Caza del 82º Grupo de Caza, bajo el mando del coronel Clarence T. Edwinson, tenían la misión de atacar transportes ferroviarios alemanes y columnas motorizadas de la División de Infantería 296, compuesta principalmente por austriacos y comandada por el general Albrecht Bayer, entre Sienica y Mitrovica. Cuando los P-38 llegaron a la zona de Niš, localizaron la larga columna de vehículos del 6º Cuerpo de Guardias de Fusileros, que se movía de Niš hacia Belgrado. De inmediato, atacó al primer escuadrón, destruyó varios vehículos, hirió a 37 soldados soviéticos y mató a 31, entre ellos al comandante del 6º Cuerpo de Guardias de Fusileros, el teniente general Grigori Petrovich Kotov. Mientras el segundo escuadrón de P-38 se preparaba para atacar, el comandante del 17º Ejército Aéreo Soviético, el coronel general de aviación Vladimir Alexandrovich Sudech, que en ese momento se encontraba en la base aérea de Niš y podía ver y escuchar el ataque, dio la orden de despegue de emergencia al 866, Regimiento de Cazas de la División de Cazas 288. Sin embargo, al principio Sudech también asumió que los atacantes eran Focke-Wulf FW-189 de la Luftwaffe. Cuando los primeros cazas soviéticos Yakovlev Yak-9 se acercaron a los aviones estadounidenses, estos, a pesar de las grandes estrellas rojas en los aviones soviéticos, abrieron fuego de inmediato y derribaron un Yak-9. Luego ascendieron a unos 500 metros y sobrevolaron Niš en círculos. Poco después, una segunda escuadrilla de Yakovlevs, que había despegado de otra base aérea cerca de Niš, llegó al espacio aéreo sobre Niš, liderada por el as de la aviación soviética, el capitán Alexander Koldunov.
Luego, durante el siguiente cuarto de hora, el aire se llenó de fuego de ametralladoras y cañones automáticos de los nuevos Yak soviéticos y de un número no identificado de P-38 estadounidenses. A continuación, la anotación en el diario de guerra del Regimiento de Cazas número 866. El 7 de noviembre de 1944, a las 12:50, hora de Moscú, un grupo de 12 aviones Lightning realizó un ataque terrestre contra unidades del cuerpo de fusileros del Tercer Frente Ucraniano, que se desplazaban a lo largo de la carretera de Nis, en la zona de Kamor-Lilia, hacia el oeste. 4 P-38 volaron en formación durante el primer ataque. Después, la defensa antiaérea del aeródromo de Nis abrió fuego y derribó un P-38 que cayó a 1 kilómetro al norte del aeródromo. Nota mía, se trataba del capitán estadounidense Charles King de la Escuadrilla 96, quien fue rescatado en Sienica por campesinos y partisanos chetniks. El diario de guerra continúa diciendo que a las 13 horas despegaron 2 cazas del regimiento de cazas 866. A las 13 horas con 5 minutos otros 6, y a las 13 horas con 10 minutos otros 2 más. Después, el diario de guerra describe detalles del combate aéreo con el derribo de 2 P-38. Sin embargo, si se comparan los informes escritos realizados por el Regimiento de Cazas 866 con los de la División de Cazas 288, en parte difieren considerablemente entre sí. Así, en el informe elaborado un poco después por la División Aérea, se lee que el capitán Koldunov, recién mencionado, terminó la batalla aérea volando hacia los primeros P-38, mientras movía las alas, hasta que los estadounidenses reconocieron las estrellas rojas en su avión. Sin embargo, él reportó 18 P-38, aunque en realidad solo eran 12. Derribó 3 de ellos. Sobre el combate aéreo en sí, el diario de guerra de la División 288 informa que 10 cazas 9 intentaron no proteger el aeródromo, de los cuales 2 fueron derribados. Un piloto murió y el otro fue llevado al hospital con graves quemaduras. Un tercer Yak 9, que había perseguido a un P-38, fue derribado por fuego antiaéreo propio y el piloto murió en el acto. En cambio, en el diario de guerra del 17º Ejército Aéreo se lee que la batalla aérea tuvo lugar entre 8 cazas, 9 y 18 Lightning, y que el Regimiento de Cazas 866 informó haber derribado 3 P-38 y dañado otros 3. Sin embargo, en realidad solo se habían derribado 2 P-38, y los 2 tenientes estadounidenses de la 95ª Escuadrilla, Felipe Brewer y Eldon R. Colson, murieron. En el lado soviético, en total murieron 33 soldados, incluido, como se mencionó, el comandante del 6º Cuerpo de Guardias de Fusileros, el teniente general Grigori Petrovich Kotov, y 39 resultaron heridos. 20 camiones fueron destruidos. Sin embargo, el comandante responsable del ataque, el coronel Clarence T. Edwinson, de la 82ª Estados Unidos Fighter Air Group, estacionada en Foggia, Italia, no informó del incidente a sus superiores, sino que se fue de vacaciones. Pero luego, 3 días después, el 10 de noviembre, el subjefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, el general Alexei Antonov, informó al jefe de la misión militar estadounidense en Moscú, el general de división John R. Dean, sobre el incidente, y en su informe habló de 27 P-38. Ahora bien, este combate aéreo podría haber provocado grandes complicaciones políticas y haber agravado considerablemente las ya latentes tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero para no darle munición a la propaganda alemana, ambas partes decidieron guardar silencio. Sin embargo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se disculpó de inmediato ante la Unión Soviética e inició una investigación, cuyo primer resultado fue la destitución del comandante del 80 y 2 grupos de caza
el coronel Ewinson, y su traslado relámpago de regreso a Estados Unidos, donde fue asignado como subcomandante de la Escuela de Pilotos de Caza en el campo Blumenthal, en Carolina del Norte. Luego ascendió a general de brigada. Tras investigaciones adicionales, la Fuerza Aérea de Estados Unidos informó a la parte soviética que en realidad estaba previsto que los P-38 atacaran concentraciones de tropas alemanas cerca de la ciudad de Nové Pazar. Pero debido a un error de navegación, un grupo voló accidentalmente 100 kilómetros hacia el este, donde sobre Nice se toparon con la columna del sexto cuerpo de guardias y la confundieron con una unidad de la Wehrmacht. Sin embargo, como también atacó el segundo escuadrón, que estaba en contacto por radio con el primero, la parte soviética dudó de la veracidad de la declaración estadounidense. Sin embargo, el Ejército Rojo no había informado al coronel Edwinson en la base aérea de Foggia de que las tropas terrestres rusas ya habían avanzado casi 100 kilómetros entre el 6 y el 7 de noviembre. Cuando los P-83 atacaron a gran velocidad, su ataque no intencionado se debió tanto a la falta de comunicación como a la similitud desde el aire entre los cascos de acero alemanes y rusos, así como al color de camuflaje de los vehículos. Como consecuencia del combate aéreo, el 26 de noviembre se estableció una frontera entre los dos aliados, dentro de la cual sus aviones podían operar por separado para eliminar la posibilidad de que se repitiera un encuentro similar. El 14 de diciembre se realizó la disculpa oficial estadounidense a través del embajador en la Unión Soviética, Avril Harriman. Se puede notar, a partir de este incidente bastante único de Friendly Fire, cuán diferentes son las explicaciones al respecto, especialmente después de que la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética dio paso a la enemistad. Porque después del inicio de la Guerra Fría, la parte soviética empezó a decir que el combate aéreo había sido un ataque aéreo provocador y traicionero por parte de los aliados. Es indiscutible que ambos escuadrones estadounidenses suspendieron sus ataques en el momento en que estuvieron lo suficientemente cerca como para ver las estrellas rojas en los Jacks. Pero también hay testimonios extraños. Por ejemplo, el ingeniero de la base aérea de NIS, Dragoslav Dimik, afirmó que el ataque estadounidense fue realizado por alrededor de 30 aviones, incluidos bombarderos B-25 Mitchell. Y otro testigo de la batalla, el líder partisano yugoslavo Joko Drecen, supuestamente contó 7 aviones estadounidenses derribados, 5 P-38 Lightnings y 2 bombarderos B-25 Mitchell, además de 14 soldados estadounidenses caídos. Después de que la era de la Glasnost bajo Mikhail Gorbachev llegara a su fin, a partir de la década de 2010, el gobierno ruso recordó el incidente y lo calificó como un ataque estadounidense deliberado. En el año 2015 se inauguró en Nice un monumento diseñado por Rusia en memoria de los soldados soviéticos que murieron en el incidente. Lo que realmente sucedió el 7 de noviembre de 1944 en el espacio aéreo sobre Nice sigue siendo motivo de controversia, ya que tanto Yugoslavia, Rusia como Estados Unidos dan versiones diferentes sobre el enfrentamiento. Las razones exactas del ataque, así como los resultados y pérdidas reales. Y como ocurre con muchos otros incidentes controvertidos de la Segunda Guerra Mundial, para todos los involucrados en el caso de Nice, sigue aplicando el nivel de seguridad de estrictamente secreto.